Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. 1.400 millones para unas elecciones internas. Hace poco estuvo aquí el comisionado Julio Navarro del Consejo Nacional Electoral. Y me acuerdo que Julio decía que era un montón de dinero para unas elecciones internas, donde la disputa fuerte al parecer va a estar en el Partido Liberal de Honduras y que el Partido Nacional, Ana Hernández, Jorge Zelaya y Nasri Azura, y en libre la abogada Rixit Moncada con Racel Tomé. Bueno, pero aquí tengo a los invitados para que hablemos si es correcto que un país tan pobre como Honduras se gasten 1.400 millones en elecciones internas. Bienvenido, don Germán Lobo, Consejo Nacional Electoral. Buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar aquí con todos los amigos y a despejar cualquier duda que exista sobre materia electoral. Don Denis Gómez es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Raúl, buen día a usted, a su audiencia y a los contertulios de esta mañana. Don Hernán Guevara, diputado al Congreso Nacional por el Departamento de La Paz por el Partido Nacional de Honduras. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí para poder debatir y con nuestros argumentos poder fortalecer la democracia. Don Dexter Mejía, diputado por Libre en el Departamento de Cortés. Dexter. Gracias a Raúl Valladares por la invitación y ansiosos de poder estar en esa socialización de un presupuesto tan amplio y que sean los concejales del CN que nos expliquen por qué tanto dinero para un interno. Don Marlon Lara, doctor, diputado liberal. Muy buenos días, Raúl. Un saludo a todo el pueblo hondureño y un saludo a mis compañeros que este día pues vamos a tener una discusión que va a permitir fortalecer los argumentos que tienen todas las partes sobre este presupuesto que ha sido solicitado por la bancada del Partido Liberal para el Consejo Nacional Electoral. ¿Está pegado a la realidad de Honduras este presupuesto de casi 1.500 millones de lempiras por unas elecciones primarias, diputado Hernán Guevara? Bueno, por 8 millones no son 1.500 millones, ¿verdad? De lo que se tuvo en el periodo pasado, 900 millones, o sea, son 600, casi 600 millones de lempiras al incremento. Esperemos que con los expertos en la materia que nos den más información, pues, y ver nosotros si realmente cuando se agende para que podamos discutir ese presupuesto tengamos los argumentos para poder debatir y ver de qué forma podemos rebajar ese presupuesto, pues, porque así se escucha bastante alto para unas elecciones internas. Sí, Marlon. Bueno, mira, el proceso de las elecciones internas en los partidos fue una iniciativa del Partido Liberal, inclusive fue en 1988 que se llevaron a cabo las primeras elecciones para elegir las autoridades de partido. Esto era producto que antes los cargos de elección popular en los partidos se hacían de dedo, se nominaban en convenciones y había mucha inconformidad. Este fue una ley para poder modernizar los partidos y ampliar la participación ciudadana y desde luego democratizar los partidos. No quiero decir con esto que ha sido un modelo perfecto, pero es la democracia que tenemos y si el Consejo Nacional Electoral ha solicitado recursos para este proceso electoral primario, que creo que es el más costoso porque es donde participan más corrientes. Por ejemplo, en el Partido Liberal ahorita hay 4 corrientes, el Partido Nacional tiene 5, Libre tiene 2, tenía 3, pero ahora solo tiene 2. Entonces, la elección interna tiene que ser más costosa que la elección general, porque en la elección general solo participan los partidos que ya están constituidos y no hay corriente. Entonces, creo que ese es un argumento válido por parte del Consejo Nacional Electoral para justificar el por qué están pidiendo ese presupuesto. Ahora, las democracias cuestan caro. Si queremos un proceso transparente, tenemos que entender que cuesta recursos. Y si a nosotros los hondureños nos gusta vivir en democracia, tenemos que entender que esto es parte de la cultura que nosotros tenemos. Lo que sí queremos que se garantice por parte del CNE es que el proceso va a ser transparente, que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos en las urnas, y eso tiene que ser el argumento para que ellos justifiquen ese presupuesto. Sí, don Denis Gómez.
Bueno, Raúl, en realidad el tema de la democracia, como se maneja en el campo, toda inversión es que vaya a la democracia es cara, ¿verdad? Por efecto, hay condicionantes que le ponen a pensar, ¿es válido o no es válido pedir tanto dinero en un país que es precario? Bueno, es válida la observación que usted tiene. Lo que nos indica es que hay temas que lamentablemente cada 4 años se tienen que discutir porque no hay una decisión política al respecto. En ese tema, creo, Raúl, el país debe considerar y hacer análisis serios, no técnicos, no solamente políticos, técnicos, en el sentido de cómo tenemos elecciones primarias e internas y cómo tenemos elecciones generales de acuerdo a presupuestos que si no van a ser tampoco paupérrimos, pero sí verdaderamente vayan al logro de los objetivos. ¿Y cuál es el logro de los objetivos? Bueno, el tema de la democracia que tenemos. La democracia que tenemos la vamos a cambiar cuando nos comprometamos todos de manera técnica y política para que podamos cumplir con indicadores internacionales que determinan elecciones cuando son auténticas y democráticas. Es que elecciones no solamente es hacer elecciones, hay indicadores. Algunos valoran los indicadores, yo valoro los indicadores porque son técnicos, pero a otros definitivamente no le dan ninguna intención, ningún interés, pero en este caso recientemente ha sido publicado el índice global de integridad electoral por el proyecto de integridad internacional y nosotros logramos un mejor avance después del 2021. Estamos en posición 56 de una valoración de 100, pero se hace poco esfuerzo si este dinero va a ir orientado a mejorar el tema de transparencia y de integridad electoral, qué bien. Pero si no se logran hacer avances, y ya voy concluyendo, en el tema de cómo las elecciones primarias, preguntémonos, no contestemos, ¿verdad? Solo preguntémonos, ¿verdaderamente ha mejorado la democracia interna en los partidos políticos? Yo tengo 3 puntos suspensivos y creo que el país todavía necesita una ley de partidos políticos, además. Sí, don Germán Lobo. Bueno, vamos a partir de corregir un poquito una cifra que dio el diputado. Para las elecciones primarias del 2021, el Consejo Nacional Electoral, debido a las circunstancias que vivía el país, que era de pandemia, pidió 1.100 millones de lempiras. Nunca fueron 900 y nunca se gastaron 600, no. Y es más, en ese momento, y creo que en la forma de presentarlo es lo que mueve un poquito a la opinión pública, y es que en Honduras lo que se vive es un ciclo electoral e inicia con las elecciones primarias. Y es ahí, partiendo de esa premisa, el Congreso Nacional de aquel momento no le aprobó los 1.100, le aprobó 1.700 millones al Consejo Nacional Electoral, de los cuales hizo uso de 900 millones. ¿Y por qué no gastó los 1.100? Porque en esas primarias no hubo un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y solo ese sistema, la contratación de la empresa, le cuesta alrededor de 150 millones de lempiras al Estado de Honduras. Partemos de ahí. Ahora vengamos al escenario. Nosotros solo damos una frase, primarias, pero no, son 3 elecciones en una. A cada partido político hay que darle todos los suministros, toda la logística, por aparte. Una urna para el Partido Liberal, una urna para el Partido Nacional y una urna para Libre. Ojo, y la convocatoria es para todos los partidos debidamente inscritos. ¿Qué tal que todos los partidos dijesen, vamos a participar, todos vamos a hacer nuestras primarias? Sería otro escenario. Y siempre previendo ese tipo de escenario, se pone algo más de presupuesto, porque nos puede aparecer un partido que no son los que tradicional van a elecciones primarias. Y después que se apruebe el presupuesto de su ejecución, y si queda algún saldo, se deja para las elecciones generales. Y para las elecciones generales, el concepto es ampliación del presupuesto para terminar el ciclo electoral.
Es cierto, estamos en un país que tiene precariedad, pero eso no nos, cuando vamos al mercado, no nos lo va a rebajar tampoco, porque ahí hay que ir a contratar tecnología, que son, a veces la mayoría son empresas internacionales, hay que comprar equipo que el país no lo produce. Bueno, que para las elecciones primarias tuvimos problemas con la adquisición del equipo, que a última hora nos estaba entrando. Es más, el mismo día de las elecciones generales las estamos repartiendo, porque el mercado a veces no existe el equipo. Entonces, todas esas cosas hay que valorarlas y a mí lo siento mucho por lo que tal vez en este foro manifestó el licenciado Navarro, pero él es parte de los que toman las decisiones en el Consejo. Si no estaba de acuerdo, no lo hubiera aprobado. Ok. Yo pago impuestos y las empresas en que participo también pagamos impuestos. En este y en los anteriores gobiernos, la educación, la gente que medio puede, manda a los hijos a escuelas privadas, porque no creen en la educación pública. Aquí en la principal ciudad, Tegucigalpa, San Pedro, Ceiba, transporte público no funciona, no existe. Seguridad, no hay. Salud, en todos los gobiernos anteriores y en este, la gente paga reclamando que faltan medicinas. Ese es mi punto, ¿verdad? Que un país tan pobre va a gastar esta cantidad de dinero y siguen creciendo los partidos políticos. Varios partidos políticos quieren inscribirse, ya abordamos el tema el otro día aquí. Entonces es mi punto, ¿verdad? Porque los que pagamos impuestos, que entiendo todos ellos aquí lo hacen igual que yo, sostenemos todo esto. Y el país tiene otras carencias también. Nexer. Perdón, Raúl, pero sí pagan impuestos y de repente la inversión podría ser menos en elecciones. Pero la exigencia que tenemos de la sociedad, por esa cultura de la duda. No, es que yo soy la sociedad. No, por eso le digo. Es que yo, sí, yo soy la sociedad sí. Y le estoy planteando, esta es una exigencia mía. Y el transporte, la salud, la seguridad. No, por eso le digo. Yo soy la sociedad. La exigencia que le da la sociedad al órgano electoral de tener elecciones limpias y transparentes también requiere traer lo mejor que se puede encontrar en el mercado para garantizarle al ciudadano el respeto a la soberanía popular. Sí, lo que pasa es que es caro para un país tan pobre, mi opinión. Nexer. Sí, bueno, ayer estuvimos pendientes de la reunión que sostuvo los concejales del CNE con la Junta Directiva del Congreso Nacional. Escuchamos claramente las declaraciones de Ana Paola Hall y de los otros dos concejales, donde hacían pues alguna justificación por el aumento que había recibido el presupuesto que fue enviado al Congreso Nacional a 1.492 millones, como dijo el compañero Hernán Guevara, a 8 millones de 1.500, pero también había una justificación que a mí me llamó la atención. Ana María Hall dijo que en las internas anteriores no se hizo uso del TREP, se hizo uso hasta las generales. Ahora nosotros como Libertad y Refundación, y creo que todos los partidos políticos, exigimos para garantizar la democracia y la apertura de la participación de todos los ciudadanos que se sometan a la voluntad popular en las próximas elecciones primarias, que podamos hacer uso de la tecnología de biometría, es decir, el uso de la huella digital. La huella digital, como sabe el pueblo hondureño, es única en cada ser humano. Nadie más va a nacer en el mundo con mi huella digital, y eso garantizaría que no sean los muertos los que estén votando, que no sean los familiares parecidos a uno que en Estados Unidos y uno tenga la identidad y quiere ir a votar, sino que garantice un poco más la democracia. Entonces, estos dos términos de la implementación de la huella digital y lo del TREP ya en internas, aumenta cerca de 400 millones el presupuesto de las internas anteriores. Entonces, por eso les digo que una vez que se haga la socialización de presupuesto realmente como debe de ser, nos va a ir aclarando un poco el panorama a los diputados que vamos a aprobar o vamos a improbar este presupuesto,
y también a la ciudadanía le queda un poco más claro. Yo sí entiendo la postura como sociedad que tiene Raúl Valladares, y es cierto, ¿verdad? Hay falencias en muchas cosas, pero yo creo que la consulta al pueblo hondureño es una de las mejores formas para que ellos puedan expresarse. Mire, si al pueblo hondureño lo hubiéramos consultado sobre la reelección ilegal que se dio y no fuera la Corte Suprema de Justicia que de dedo hubiera interpretado de manera errónea la Constitución de la República violentando artículos pétreos, posiblemente el pueblo hubiera dicho que no hay reelección, o que sí, y hubiéramos evitado que un narcopresidente condenado estuviera 4 años más. O sea, ¿cuánto le costó a Honduras que Juan Orlando fuera 4 años más presidente en Honduras? O sea, es decir, en ese sentido... Por eso, ¿y cuánto se invirtió en esas elecciones? Otra millonada. Y de nada sirvió entonces. Sí, por eso, bueno, pero en este sentido tenemos que avanzar hacia la democracia, Raúl. No. Y en este ya con la justificación que está haciendo el Consejo Nacional Electoral, o sea, nos parece que es una cantidad fuerte para la economía de Honduras. Pero si es necesaria para garantizar de que sí sean los partidos políticos internos que elijamos a nuestros candidatos y no que se den las mañas que se han dado, que van a votar en un partido un día, en la mañana y en la tarde van a votar a otro partido, y yo le violentó la voluntad del Partido Liberal al mandarle gente de otro partido a que vote por otro candidato, igual lo mismo. En el tema del sistema biométrico, garantizaríamos que sea la militancia o el voto duro, como se conoce, que ejerza el sufragio en cada partido político. Manejamos censo abierto. ¿Está pegado a la realidad de Honduras este presupuesto, diputado? Bueno, está alto realmente. No tuve la oportunidad de estar en lo que estaban la discusión el día de los concejales, ¿verdad? Pero sí, se ve alto, pero si se va a implementar otro tipo de controles, como es el control biométrico, que sí me parece muy bien a mí también, y también la transmisión de datos que no se dan en las primarias, primera vez que se va a dar, eso va a incrementar y está incrementando el presupuesto. Vamos a esperar que se presenten al Congreso Nacional y se presente el presupuesto para poderlo discutir y ver de que sí realmente se necesita. Y si no se necesita, pues como dicen, pasa para que se puedan utilizar en las generales. Esperamos que con esto se fortalezca la democracia, ¿va? Porque la persona cuando va a ejercer su voto quiere que realmente le sume, ¿verdad? Y que sea respetado. Entonces, si esto viene a fortalecer la democracia, yo creo que vamos a votar a favor de ese presupuesto. No hace falta mucho que nos hace falta a nosotros en esa democracia, pues, para poderla fortalecer. Estuve invitado por el Foro de Madrid en Guatemala como observador, las elecciones allá, eso es una fiesta cívica. Usted llega y ahí están grupos bailando, música folclórica, algo increíble, algo que no pasa aquí. Aquí todos los que estamos en mesas, todos son políticos, son activistas de nuestro partido. Allá no, han avanzado un poco más y hay ciudadanización de las mesas, ¿verdad? No son personas que pertenecen a algún partido político. De repente sí tienen su corazoncito, sí, pero no son activistas de los partidos políticos como pasa aquí en Honduras. Hay muchas cosas que vamos a tener que ir cambiando, ¿verdad? Y ojalá que no sea un futuro no muy lejano, ¿verdad? El voto electrónico, el balotaje, ¿verdad? O sea, la segunda vuelta en el futuro, ojalá que se logre dar. Reformas no podemos darlas de aquí a lo que falta para las internas, pues estamos de este día a un mes, ¿verdad? El 8 de septiembre creo que ya se da por parte del CNE la apertura a las elecciones internas y para el 9 de marzo del próximo año. Entonces, hay mucho que debemos mejorar y si el presupuesto viene a ayudar a fortalecer la democracia en el país, pues vamos a votar a favor de ese presupuesto. Don Ricardo Castro Gómez dice, los políticos decidieron pagarle a los suplentes, cosa que no se daba anteriormente, y los congresos gastaban y gastaban a manos llenas. No aprueban la ley de justicia tributaria donde solo un grupo recibe 2.500 millones anuales de exoneraciones. Cada día estoy más seguro que los políticos son una raza aparte. Solo piensan en ellos y los demás les valemos guango. Lo peor es que la gente continúa votando por los mismos. Pobre Honduras, uno de los países más pobres en el mundo, y ojalá no salgan otra vez con los votos rurales. Gracias, don Ricardo. Aquí dice don Lito también. La gente está dividida en esto. Esa visión de los políticos tradicionales es muy corta. Incluso ellos viven de eso. Las elecciones son una actividad económica muy importante para el pueblo desde el punto de vista económico, no solo electoral, dice don Lito, y el abogado Padilla
criminólogo, ya basta de ese exagerado despilfarro de un recurso en un proceso interno que beneficia solamente a 3 partidos políticos. Exijo reforma legal y conciencia de país para que sean los partidos los que vía convicción elijan sus representantes. Diputado Lara. Bueno, ¿Qué debe hacer el Congreso? Era lo que yo te decía, Raúl, que antes los partidos elegían en convenciones y había insatisfacción. Sí. Entonces, a raíz de eso, fue que el Partido Liberal inició y en 1987, creo que fue las elecciones primarias, o 1988, donde participaron creo que 6 candidatos del Partido Liberal y el ingeniero Flores fue elegido como el presidente del Consejo Central Ejecutivo. Fue la primera elección interna para elegir autoridades de partido. Ya después se hicieron elecciones internas para elegir los candidatos, porque hay que recordar, Raúl, mucha gente que está viendo el foro no conoce la historia del país. En 1986, 1985, se utiliza la opción B, fuera del marco constitucional, donde se hicieron elecciones internas y elecciones generales al mismo tiempo. Eso pudo haber generado una guerra civil, una crisis política, y se pusieron de acuerdo en aquel momento para salir de una crisis política que pudo derivar en lo que sucedió en otros países en Centroamérica, el descontento de la sociedad que derivó en guerras civiles. En aquel momento se lograron poner de acuerdo. Yo fue la primera elección que voté en 1985. Me acuerdo que el Partido Liberal participó Carlos Roberto Reina, José Simón Ascona, Efraín Bujirón en esa elección, y Óscar Mejía Arellano. En el Partido Nacional participó Rafael Leonardo Callejas, Fernando Lardizábal y Juan Pablo Urrutia. Esa solución al final también pudo haber terminado en un conflicto esas elecciones, porque el ganador, el que sacó más votos individualmente, fue Rafael Leonardo Callejas. Gracias a Callejas, dice un primo de él aquí. ¿Ah? Gracias a Callejas, dice un primo de él. Y luego en el Partido Liberal el que salió con mayor votación fue el expresidente José Simón Ascona, que en paz descanse, y que decidieron hacer una sumatoria de los partidos. Al final, la madurez del expresidente Callejas, que dijo: ganó el Partido Liberal, yo respeto ese triunfo, y se pudo llegar a un acuerdo que terminó también en un consenso para que el Partido Nacional tuviera la Corte Suprema y el Partido Liberal el Congreso y el Poder Ejecutivo. Entonces, ahí podemos ver cómo no tener una salida que le permita a la gente expresar su voluntad puede derivar en un conflicto que no sabemos las dimensiones que puede tener. Pero bien, en este proceso electoral debemos de ser conscientes y claros. Exigimos al CNE transparencia en el proceso, que nos garanticen transparencia. Ahora, yo he sido acucioso y una vez recién pasadas las elecciones internas, vine aquí a Tegucigalpa que me enseñaran las actas de los partidos. ¿Por qué viniste? Porque una de las personas es cierto, validando lo que ellos dicen. Otra cosa. Déjame terminar para que no se me olvide. Ajá, bueno. Y por la edad porque una de las personas que participó no se sentía satisfecho con el resultado. Y me dijo: Marlon, en tal municipio hubo fraude, y yo quería que él, que yo lo había motivado a participar, estuviera consciente. En aquel momento, un auditor internacional que traía el CNE, Teodoro Del, que creo que ya falleció, me llevó a las oficinas y me dijo: mire, quiero que usted esté tranquilo, le voy a mostrar no solo actas del Partido Liberal, le voy a mostrar actas del Partido Nacional y del Partido Libre. Las actas que estaban mejor elaboradas eran las del Partido Nacional. Las segundas mejor elaboradas eran del Partido Liberal. Y las que estaban pésimamente elaboradas en aquel momento eran del Libre, eran elecciones internas. Entonces, él me dijo: mire, el problema no es de la autoridad que regula las elecciones, el problema es interno de los partidos, que no capacitan a la gente que va a las mesas.
Porque en las actas se podía ver, por ejemplo, que ponían los números, pero no llenaban las letras. O viceversa, llenaban con letras y después no firmaban los representantes de mesa. Eso me llamó a mí la atención y dije, no, aquí lo que falta es capacitar a la gente que va a las mesas de parte de los partidos, y creo que después se asignó un presupuesto por parte del CNE para los partidos para la capacitación política. Y yo creo que ese, al final, ahí es donde está el problema en las urnas electorales. ¿Por qué se hace fraude de una corriente a otra o de un partido a otro? Porque se permite el fraude en las urnas. Ahí es donde se... Si el fraude fuera porque en la urna hay un resultado y luego el CNE transmite otro, como recién pasó en Venezuela, ahí ya sería responsabilidad de la autoridad que regula el proceso. Pero nosotros los partidos tenemos la obligación de preparar a las personas que van a ir a las mesas. Y ahí creo que el CNE tiene que hacer una gran función. Tiene que involucrarse junto a los partidos en la capacitación a las personas que van a acudir a las mesas electorales. Eso quitaría una gran distorsión del proceso electoral, porque debemos de reconocerlo. Yo cuando miré esas actas me di cuenta que hay una gran falencia en los partidos. No hay un instituto de capacitación que trabaje con la autoridad que regule el proceso para que las personas se sientan honrados de participar en un proceso. Hay gente que va a las mesas electorales y se siente más bien descontenta y no quiere volver a participar. ¿Por qué? Porque a pesar del esfuerzo que hacen durante 3 días, que dura desde el viernes, sábado y domingo hasta el lunes, son 4 días, para después darse cuenta que lo que hubo ahí fue un fraude electoral. Entonces, tenemos que garantizar que la urna, las mesas electorales, va a ir la gente bien capacitada. Hay un cuestionamiento a la ciudadanización de las mesas electorales, pero hay otros países donde ese modelo ha sido exitoso y garantiza transparencia en el proceso. Yo creo que ahí debe centrarse un gran debate de los partidos políticos en la mesa electoral, porque la gente dice, no son los que van a votar los que deciden. ¿Quiénes son entonces? Los que cuentan los votos. Esos son los que deciden, porque si quieren hacer fraude en la urna y se ponen de acuerdo todos, el resultado no va a ser el de la voluntad popular, va a ser el de la voluntad de ellos o el acuerdo que ellos lleguen. Entonces yo creo que en torno a ese tema de la mesa electoral hay que hacer una verdadera reforma que nos garantice que el proceso es transparente. Denis. Bueno, el tema del presupuesto, por ejemplo, estaba pensando en este momento. En finanzas le enseñan a usted de que cuando hay precariedad, como muy bien lo ha identificado Raúl al inicio del programa, aquí tenemos precariedad en todo, obviamente, porque somos un país que no está en vías de desarrollo tampoco. Yo en ese tema sí soy claro, y estos países no van a ningún lado. Perdónenme, obviamente la mesa nos permite llegar a ese punto de que estemos de acuerdo en lo que no estemos de acuerdo, y que si todos en este lugar pensamos igual, tenemos un problema administrativo, y es que nadie está pensando. Claro. Entonces, dentro de ese espacio que nos queda y ese margen que tampoco nos permite avanzar, la elección no es democracia, la elección es un adminículo para vivir en democracia, y la democracia aquí es precaria. El índice de percepción democrática del país nos deja entre la frontera, entre una democracia que es frágil, ¿verdad?, y una democracia que es autoritaria. Y casi estamos llegando a los niveles de la segunda. Entonces, cuando se habla de fondos, bueno, 1.500, eso es mucho. El primer principio en finanzas que a usted le enseñan es, si usted tiene problemas financieros, usted no puede controlar los ingresos, ¿verdad? Eso no es cierto, pero sí puede controlar los gastos. Pedirle al ente rector electoral que tenga la mayor probidad, un tema prohibido en el país del cual no se habla, ¿verdad? Aquí la probidad es un tema invisibilizado, además. No existe. No existe. Entonces, el tribunal tiene que ser tan claro que si le dan 1.400 millones o le dan 1.100 millones, debe hacer todos los ajustes necesarios para que el dinero ajuste. Y no voy a parafrasear al vecino, ¿verdad? Pero lo cierto es de que
el dinero debe de ajustar para lo que se debe hacer, pero esa inversión de dinero, si no me va a generar a mí mayor credibilidad en el proceso interno, porque el caldo de cultivo de las denuncias de fraude electoral, oiga bien, denuncias de fraude electoral son las primarias. Nosotros podemos bien... las generales también. No, el inicio, Raúl, el inicio. Mire, Y como dice el adagio popular, por la víspera se conoce la fiesta. Solo lo interrumpo con esto. Yo tengo años de estar en esto del periodismo y también en la política. Mano lo sabe, de que éramos compañeros, el movimiento de mi padrino Ramón Villa Bermúdez. No salen en la interna y en la general también, corriendo a Tegucigalpa para hablarle a Mel Zelaya, a Carlos Flores, a Papi a la orden, al que está de turno del líder del partido, que lo meta. No importa lo que el pueblo decidió en la urna, Sí, sino correcto. que lo metan. Bueno, yo me acuerdo, he sido testigo, no hombre, si es que se está en la cola, no se le puede meter. Así ha sido este país. Sí, Es correcto. Todas esas Y esa experiencias, práctica esas experiencias son válidas, hay que evitar. Hay pero que No, es que- estoy de acuerdo, ese es un punto válido en lo que debe ser la transparencia de las elecciones, porque todavía en la última elección, varios diciendo que los metieran. Sí, sí. Pero Raúl, mire, el tema es el financiamiento. Entonces, ese financiamiento, vuelvo con la pregunta, con lo que dije al inicio, en la primera intervención. El costo de la elección me va a permitir mayor democracia interna en los partidos políticos y conste, ¿verdad? 3 van a ir porque hay competencia. Pero a los partidos que no van a la competencia les van a obligar, según la ley, ¿verdad? Que le llaman además de la transparencia, porque la anterior era la ley del fraude. Y para mí el problema no es de leyes, señores, el problema es de la gente que administra en primer lugar y después de la gente que tiene que someterse a la ley. Y aquí lo que nosotros tenemos, históricamente hablando, desde un bicentenario y más, es una incontinencia al irrespeto de la ley, que se traduce en impunidad impune, como también yo llamo. Hermano, Entonces, solo cierro. Entonces, en ese punto, disculpe, creí que ya. yo creo que hay que pedirle al tribunal la mayor probidad posible, la mayor rendición de cuentas de un proceso electoral, porque cierro con el tema de Raúl. Los impuestos que usted paga y que pagamos los que estamos aquí y los que pagan están al otro lado de la pantalla. Esos son impuestos y lo público debe ser público, dice un principio de transparencia. Miren, el tema de democracia no solo depende del órgano rector que administra, depende del proceso interno y el trabajo interno y educativo, cultural que tenga al interior de los partidos políticos. Y refiriéndonos a las primarias, quienes administran el proceso primario son los partidos. El ente solo es el apoyo logístico del proceso, porque los partidos políticos organizan sus juntas electorales nacionales, departamentales y municipales. Y es ahí donde la estructura de sus movimientos deben de tener la capacidad de integrar esos órganos. La mesa electoral la administran los movimientos. Y si un movimiento no tiene capacidad de tener un representante en la mesa, le va a ir chuco. Porque todos, lastimosamente, al que usted manda a la mesa, le responde a usted. No le responde a la democracia, le responde al movimiento o al partido que lo manda. Y el órgano no cuenta los votos. Solo recibe y computa las actas, ¿cierto? Y considera y no duda de la fe pública de los funcionarios que estuvieron en esa mesa. Diferente fuese, como en otros países que lo han desarrollado bien y que he tenido el gusto de verlo, que los miembros de la mesa le responden al órgano electoral. Y los miembros de los partidos solo sirven como auditores. Y que al final del cierre de la votación todo el mundo cuadra. Él lleva su cuenta y el órgano a través de sus miembros lleva su cuenta. Y tiene que cuadrar con las papeletas que están dentro de la urna, ni una más ni una menos. Entonces, es aquí que hay que hacer un trabajo interno a los partidos que se democraticen, exigen democracia, pero al interno no la tienen. El caudillo de repente o el que maneja el partido
hace su jugada, mete y saca, para efecto en las internas, para efecto de su representación en las elecciones generales. Y es más, no es necesario ni eso. Porque usted va a primarias, saca los candidatos de su partido que vayan a las generales y en una negociación usted aparta uno y pone otro que nunca participó. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy fino al interior de los partidos. Y en cuanto a la capacitación, es otra conciencia que tienen que generarle. El órgano electoral siempre ha pedido un enlace en materia de capacitación con los partidos. Siempre se le da. Y siempre el órgano electoral, por lo menos la última elección, le capacita a sus instructores y les da recursos. Pero en ocasiones esos recursos, en vez de usarlo en la capacitación, lo usan en la campaña. Son cosas que hay que ir mejorando. Diputado Nexer. Sí, mire, el tema de la democracia es bastante sensible. Es bastante sensible porque aquí muchas veces se ha satanizado el tema de consultarle al pueblo hondureño. Bueno, al presidente Zelaya le da un golpe de Estado por querer hacer una consulta popular, que nunca se llegó, y solo sacaron presunciones de que se quería quedar en el poder, que esto y que lo otro, pero nunca se llevó a cabo la consulta, no se le permitió y se le dio un golpe de Estado. Entonces, aquí la democracia tenemos que defenderla, tenemos que avanzar en la misma. El fraude no se da en la urna, como creo que pues lo mencionó el amigo Marlon Lara. El fraude en la urna se da en la participación ciudadana. El fraude se da en el llenado del acta. Por eso. En la papeleta y en ese modelo arcaico en que seguimos en Honduras. Nosotros tenemos que avanzar hacia el voto electrónico. Olvidémonos de los modelos de otros países, porque no van a sacar el tema de Venezuela, que el voto electrónico como Venezuela no. Avancemos en el tema de la ciencia del voto electrónico, que en teoría es un método seguro, en el cual se debe garantizar una mayor transparencia. Ahora no hay tiempo, no es una reforma que se puede plantear o es viable en este momento para las internas o para generales, pero sí debemos de apostarle a lo que yo mencioné desde un inicio, la biometría y el tema de la huella digital, para evitar que sean los miembros de mesa que pongan a llenar los cuadernillos electorales, a firmar y a poner huellas digitales de los diferentes dedos de las manos para poder justificar elecciones internas infladas, que es lo que ha sucedido en muchos partidos. Sí, mire, la elección interna es tan importante, muchas veces cualquiera piensa que es un ejercicio que no es tan importante, pero en las elecciones internas, un ejemplo, Libre tiene 5 movimientos. De los movimientos que Libre tiene, 4 estamos apoyando a la compañera Rixi Moncada. Pero está el movimiento Morena, que lo impulsa el diputado Racel Tomé, que es candidato presidencial. Nosotros, en las otras corrientes, vamos en una sola cabeza a la presidencial, pero vamos a elección con 4 papeletas diferentes de diputados y alcaldes. Nosotros como partido somos el único partido político desde su creación que mantiene 3 movimientos o 3 corrientes internas permanentes. Son como 3 partiditos dentro del partido. Nosotros tenemos 3 movimientos diferentes a los partidos nacional y liberal, que resulta el movimiento según el candidato presidencial que se lanza, forma su movimiento. Nosotros mantenemos una estructura, seguimos trabajando sin tener candidatos. Yo represento un movimiento que es el M28 en Libre. Y nosotros en Cortés hemos trabajado sin tener candidatos a alcaldes, sin tener definido un candidato presidente. Ahora ya lo tenemos definido con Rixi Moncada, pero siempre hemos mantenido la estructura. Entonces, en ese sentido, la elección interna es muy importante, porque ahí es donde comienza la voluntad del pueblo hondureño a elegir quiénes son los presidenciables que quiere que existan en cada partido, y respetar la democracia interna de cada partido es lo más importante, porque acá yo no puedo influir en quién gane en el Partido Nacional o en el Partido Liberal. Yo tengo que preocuparme por Libre y llevar a mi votante a la urna, porque aquí se ha dado que hay partidos políticos que en las internas sacan más votos que en las generales. Entonces eso es ilógico. ¿Qué pauta le puede dar? No. ¿Qué pauta le puede dar eso? Negociaciones. Hubo negociaciones que se inflaron votos y que tal vez dejaron fuera al candidato presidencial que se quería por parte del movimiento interno.
Puede darse, son meras apreciaciones mías, no estoy diciendo con certeza qué es lo que pasa, pero La política tiene dinámicas. es la dinámica política que se ha manejado. Todos en las internas, para cuando van a generales, terminan alegando el que perdió, que él hizo fraude. Eso es una canción que se ha manejado. Pero para eso están los mecanismos electorales, ahora con el Tribunal de Justicia Electoral, para poder realizar las impugnaciones. En mi caso, yo creo que soy uno de los pocos políticos que se autoimpugnó, porque había unas en las que evidentemente salía favorecido con un número que no era a la realidad, bueno, y me autoimpugné para que pudieran aperturar esas urnas. Te habían inflado. Y que se dieran. Es que muchas veces vos nos pedís, Marlon, que te hagan... Pero la gente te voy a ayudar, dice. Y de repente, y uno evidentemente no... Se le pasó el helio. En eso, evidentemente Demasiado. uno viene y dice no. Pero lo que le digo es que la dinámica ahora hay que apostarle. Y me gusta escuchar la posición de Hernán. No he escuchado la posición total de Marlon en ese sentido. De que como bancadas apoyemos el tema de la biometría y la huella digital. Y también se cae el discurso que, no voy a decir el Partido Nacional, voy a decir Tomás Zambrano, ha manejado y manejó en las redes de que Libre no quería elecciones, que Libre no quería aprobar el presupuesto. Lo que nosotros queríamos como partido y la Junta Directiva es de que se nos aclarara el CNE por qué el aumento sustancial. Y si ellos saben justificar, nosotros vamos a votar y vamos a aprobarlo. Si no lo saben justificar, no lo vamos a aprobar y vamos a dar una nueva cifra. Pero en base a los nuevos mecanismos, que de una entrevista simple, Ana Paola Hall me dejó bien claro a mí de que sí tiene que haber un aumento al utilizar un TREP que no se utilizó en las internas pasadas y a utilizar la biometría y huella digital que nunca se ha utilizado, ni en generales. Diputado, usted tiene una gran ventaja, que el presupuesto se le presentó a Finanzas y el ministro de Finanzas fue miembro del Consejo Nacional Electoral anterior como codirector Y ahorita va a ser electoral y conoce cada uno de los proyectos y conoce cómo se desarrolla el presupuesto y va a ser un consejero en el próximo consejo. Entonces ese presupuesto, él conoce cada paso de ese presupuesto y es más, ya se sentaron la Comisión Técnica de Finanzas y la Comisión Técnica del Consejo Nacional Electoral para revisar y ver qué dudas existían. Y considero que las dudas ya quedaron despejadas y confiamos que en los próximos días lo remitan al Congreso para que ustedes también lo estudien y lo aprueben. Bien, voy a hacer una pausa. Poneme ese cuadro. Al volver vamos a empezar a discutir ese cuadro. Elder, un cuadro ahí que te mandé, ahí está. Costo, proyecto, proceso, elecciones primarias e internas 2025, elecciones primarias 2025. Si se aprueba, sería el más costoso de la historia de la democracia de los hondureños. Dice don Ricardo Castillo, lo felicito, buen programa. Tiene razón Denis Gómez, el gasto debe ser eficiente, ya quítalo. Debe ser eficiente. Si se lo dan a los movimientos sin auditorías y control del presupuesto, saldrán muchos nuevos millonarios. Un presupuesto define bien los rubros del gasto y debe haber auditorías posterior al evento. Bien, saludos a mi amigo Marlon, dice don Ricardo Castillo Callejas. Y voy a hacer una pausa. Igual, saludos a él, Raúl. Sí, me dije Ricardo Chacón. Ricardo, estamos jugando los sábados. Apuntate. Raúl, buen día. En Europa la mayoría de los países no tienen voto electrónico, incluso en algunos es prohibido como en Inglaterra. Solo para aclararte, Alemania aprobó el voto electrónico y ya lo eliminó. Un país... Tendría que reformar la Constitución Así es. para darle paso al voto electrónico. Tu líder pedía... No, Generales no hay tiempo. por eso. Ahora sí, ya no. mecanismo de votación. Pero ¿qué ya le no. dice el voto? ¿Qué le dice la Constitución? Que debe ser libre y secreto. Sí. Y de entre que usted ya pasa su decisión por un algoritmo, ya deja de ser secreto. No, pero hemos dicho que no es viable para las elecciones. Mire, que vienen. yo estudié ese Ni tema para, en ni para 2017. hoy ni para más tarde, porque hay que hacer un proceso de educación, diputado.
No, pero Venezuela, no, usted no puede venir y cancelarlo. O no, sea, Venezuela y Brasil no comenzaron el voto automatizado 100%, fueron por ciclos. Aquí está Germán Leicelar. De mis anuncios, la participación de la ciudadanía como legítimos actores del proceso electoral en todos sus aspectos está en la Constitución. La pregunta es, ¿autoridades y actores políticos en general permitirán que el ciudadano juegue ese rol o se van a oponer? Una pausa y continuamos. Bien, aquí me dice Iris, por aquí está, educación. Buenos días, solo para reflexión, imprimir los libros de texto para todo el sistema educativo representa aproximadamente 300 millones de lempiras. ¿Cuánto se gasta en imprimir papeletas? Bien. Poner el cuadro para ver cómo va a estar la cosa. Acércate al televisor o agrandar la pantalla como la de Canal 8 que tenemos aquí. Ajá, los veo que no tenían ese cuadro, ¿eh? Ahí está. Actualización de la edición política geográfica electoral 36.659.749. Has aparecido primero, va con eso. 2.599.000 actuación censo nacional. Va, Denis, explíqueme. Yo le cedería el nombre que es el que presente eso. Ahí está lo que cuesta cada rubro. Digamos, la actualización, la división política, hay que salir, viajar por todo el país, viendo los centros educativos, si tienen conectividad de internet, si tienen luz, hay accesibilidad, si hay que generarle... Es más, se está previendo que de hacer hasta plataformas para la gente con discapacidad. Un call center de 32 millones. Para recibir cualquier información durante el periodo de la elección. Y la pregunta que hacía la ciudadana estaría en los documentos electorales, ¿no? Sí. ¿Reduciría si fuese voto electrónico? Porque... ¿Y usted cree que la tecnología es barata? Sí, sí, entiendo, pero, o sea, digo... Yo creo que con voto electrónico les sale más caro. Pero una sola inversión, porque eso servirían para la siguiente, ¿o no? No, cada software, mire... No, va actualizando el software, pero las máquinas y todo queda en uso. Es más, con el lector biométrico que usted tiene ahorita, 2021. Del 2021, usted puede hacer todo eso. Pero a veces no es el aparato, a veces la tecnología que usted tiene que comprar, las seguridades que usted tiene que comprar. Y hay que revisar la cobertura que hay de internet en el país. Sí, bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.500 centros de votación que no tienen ni energía eléctrica ni cobertura para hacer las transmisiones. Usted lo mira así, pero es más caro. Explique solo una cosa. Refuerzo áreas administrativas, ¿cuánto? 141 millones. Es que ahí se contrata personal. Refuerzo áreas administrativas, no. Sepa qué es eso. 141 millones. Nuevas contrataciones. Contrataciones de personal. Hay que tener gente en la bodega armándole las maletas, recibiendo sus maletas. Sí. Y son tres elecciones. Porque como usted decía, es algo cíclico. En ese momento se necesita contratar a ese personal. Sí. Los capacitadores, que son mucho más. Ahora miremos un tema. Viendo las elecciones de Venezuela, argumentaban que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es de los mejores de Latinoamérica. Oí varios analistas hablando que era un CNE que era admirado porque se blindaba de fraude. Marlon, esa crisis que vive Venezuela ahorita, nosotros la vivimos en el 2017. Y debido a esas circunstancias, la estructura o el sistema electoral hondureño es totalmente diferente. Totalmente diferente. No, pero solo lo que a mí me llama la atención es como si ellos
hablan de que tienen un CNE que permite que haya transparencia, democracia, ¿cómo es posible que el pueblo fue a votar por la oposición, pero el resultado que da el CNE... Y que el problema no es el sistema, sino quién lo administra. Por eso, ahí es donde nosotros tenemos Ahí es donde creemos que debe haber nunca confianza. permitir que en Honduras se vaya a dar eso. Y Que si- la voluntad popular No, sea Marlon. una y los resultados que Pero dan- ya se dio, Marlon, en el 2017. Marlon, sí. En el 2017, siempre el mismo día de las elecciones a las 10, 12 de la noche, estábamos diciendo que iban al presidente. Aquí se tardaron 30 días, que es lo que la ley permite, el Consejo Nacional Electoral, para darle vuelta a todo. A mí, cantidad de nacionalistas me escribieron felicitándonos por el triunfo. No, Sí, pues, lógico, Miren, hombre, ya no le vamos robaron, no le robaron la a elección. seguir en la discusión. Poneme el presupuesto que quiero que el pueblo hondureño Volvamos se dé a cuenta Hablamos que de los fraudes de Honduras, preocupados por Venezuela. poneme ¿Quién el va a echar más presupuesto. fraudes que mandado? Acércame, porfa, el televisor aquí. Bueno, y la preocupación Lo bueno vale. que Aquí se hay hay que dedicarnos al- Lo bueno que se 435 acepta. millones para Documentos electorales. documentos electorales, 475 millones. Pongan atención, hondureños, ¿en qué gastan el pisto? De los que pagamos impuestos. 176 millones centro logístico, 141 millones refuerzo a áreas administrativas, 36 millones actualización de la división política geográfica electoral. Bueno, así, si nos explica, por favor, don Germán. ¿Cuál? Actualización de la división política geográfica electoral, 36 milloncitos. Eso es que hay que mover todo el recurso humano al interior del país, municipio por municipio, departamento por departamento, aldea por aldea, supervisando y actualizando los centros de votación. Y en primaria especialmente hay que ir a condicionar tres espacios. Es decir, darle espacio a los liberales, a los nacionalistas y a los del libre. Y a cada partido se le instalan alrededor de 9,000 centros de votación. 9,000 urnas a nivel 9,000 nacional. urnas, perdón. Entonces todo esto hay que salir al campo porque como se lleva tecnología para el efecto de transmisión de las actas, hay que llevarle, también por el biométrico, hay que ir a identificar si tiene energía eléctrica, si tiene cobertura y una serie de... Raúl, pero el número que nos debe llamar la atención, el más alto ahí, ¿ya lo viste? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ajá. 435 millones. Sí. La impresión de las papeletas. Documentos electorales. Documentos electorales, ahí Por eso preguntaba va... yo. No, Por eso preguntaba yo que si el Ya me voto escribió electrónico un bajaría. amigo tuyo diciéndome eso. Son 28,000 papeletas por cada nivel electivo. Más los cuadernillos electorales. Más los Es que cuadernos Raúl está electorales, viendo- más las ¿Sabes actas. por qué dije? Porque Raúl está viendo los cacahuates, 32 millones. Le digo, mira la No, partida gruesa. y miremos el 3. ¿El 3 cuánto le cuesta ahí? No, sí, había dicho No, también de la 319. transmisión de resultados, 319 millones. 319. Es lo, que más, es lo más grueso. Sí, y la biometría, Pero que también ya ¿sabes cuál suman es? ya, ¿Sabes? ya Raro. prácticamente 400 millones. en transmitir los resultados y te das cuenta 2 semanas después. No, No, yo lo que digo, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? No tengo problema, la democracia cuesta, pero que sea eficiente. Sí. Que nos garanticen transparencia en el proceso electoral. Eso es lo que está demandando. Eso Mire, es lo que Raúl dice, pagamos impuestos, pero que sea eficiente, que sea transparente, que realmente se refleje la voluntad popular. Eso es lo que tenemos que exigir, porque la democracia es caro. Mire, yo prefiero 1000 veces el modelo democrático a una dictadura que no le permite que hayan elecciones o que se roban la voluntad popular. Eso es peor, que son porque eso controladas. deriva en una guerra civil y eso cuesta más dinero, además de las valiosas vidas que se pierden, pues. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos procurar. Ese dinero va a ser eficiente, va a ser transparente el proceso, nos garantizan que van a capacitar la gente. Eso es lo que tenemos que discutir. Bueno, son 1.500, casi 1.500 millones, ¿no? Sí. Por 8 millones no son 1.500. 1.492. Divídelo entre 3. 92. Divídelo entre 3. 500 millones. Eso es lo que cuesta cada proceso. Porque son 3 procesos.
Bueno, se podrían ahorrar porque como dijo Raúl, que Ya- Richie ya- va a ser ya la tiene. candidata oficial. Entonces no Digo- le hacemos digo votos a Nexer. ella. ¿ah? Digo, digo y Nexer, el Partido Nacional. digo Nexer, pero es cierto, Richie es la candidata. Es cierto también. Sí, está Richie es la Russell. candidata Y tú libre. dices que- La Russell va a ser, entiendo, va a hacer su lucha, pero la tiene difícil. Pero hay otros 3 niveles, hay otros Ahí 2 está. niveles electivos que hay que invertir en ellos. Claro. Y Diputaciones, son los más alcaldías, caros. Sí, sí, sí. Es que la verdadera elección, Son los más caros. la verdadera elección va a ser es más, No, en el pero Partido Liberal. repetí la pregunta que hiciste. ¿Ah? ¿Cuánto va a costar las generales entonces? No, yo le preguntaba a él, si las internas Sí, cuestan 1.500, entonces las generales tienen que costar otra cantidad de dinero. Y él me responde que son 1.000 millones porque ya participan menos corrientes, Sí. solo son los partidos. Solo son los partidos. No, y el avance que hemos tenido que ahora no cualquiera Ah. va a inscribir un movimiento. Ay, ¿va? si escriben estos dos partidos que están pidiendo Ya no van a inscripción. alcanzar. Pero ya no van a alcanzar porque necesitan presentar Sí. 14 Las presencia en firmas. los 14 departamentos, en 14 de 18 departamentos y 200 municipios sin alianza. O sea, solo le permiten la alianza en 98 municipios. Pero aparte Ahí de los eso, 200. Antes un ejemplo, le voy a dar un ejemplo claro, pues antes pues, en Libre, la vez pasada vieron 14, creo, corrientes con un Ávila, que no tenía ni la gente para que le cubriera la mesa electoral, con un Wilfredo Méndez, que hoy se fue, ¿va? Que ese siempre ha sido tránsfuga, que nunca pudo ni llevar las personas a la mesa electoral. Este, un movimiento que no pueda poner la presencia en la mesa electoral de sus miembros, es un movimiento de maletín que ha sido utilizado, pues, o que quieren negociar después una cuota de poder, un ministerio, lo que sea. Hoy, con ese avance que hemos tenido con la ley, porque antes, ¿qué se decía? Que estábamos evitando, violentando la democracia, que no le permitimos participar. No, hombre, si yo no tengo la capacidad de organizar 200 municipios y 14 departamentos, no tengo la capacidad para competir electoralmente. Entonces, que se haga un lado. Yo aplaudo que ahora sí se esté aplicando de esa forma la participación, porque no es que aquí la democracia tiene que ser que cualquiera que quiera ser presidente. Y hay que sino exigirle, garantice exigirle que cada movimiento lleve las firmas que respaldan la inscripción Exactamente, originales, exactamente. que no vayan a hacer copias. Sí. De acuerdo. Que totalmente. muchos movimientos se inscribieron con copias de firmas de otros movimientos. De acuerdo. Ojo. Totalmente de Sí. acuerdo. Originales y con un acta notarial. pero el tema inmediato por el cual no van a probablemente a registrar, a autorizar para participación electoral de nuevos partidos políticos es porque el día que estos señores hagan la convocatoria se cierra el proceso de inscripción y de desinscripción. Ya. Entonces, se ampliaron los requisitos, sí, pero el problema aquí inmediato se llama tiempo. Ya yo recibí información desde el Consejo Nacional Electoral de que venía el Partido Verde, el Partido Orden y que venía el Partido Naranja. El Partido Naranja tiene como 2 procesos electorales donde quiere inscribirse. Yo no veo visos desde el Consejo Nacional Electoral de que va a haber antes del... ¿Cuándo es la 8 de El 8, septiembre? el 7 8 de ustedes van a ver El cuántos 8 partidos de van a ir a septiembre, elecciones. pero tienen que autorizarlo. Pero también hay un incumplimiento del artículo 149 de esta ley que llamamos de la democracia o de la transparencia, donde hay 5 partidos que no cumplieron con el requisito del 148 y no va a pasar absolutamente nada. ¿Eso crea seguridad jurídica electoral? No. Y voy a aprovechar, antes de que se me vaya la idea, a decirles algo. Reformas electorales probablemente no van a haber, ni las que se prometieron, ni las que tampoco se prometieron, pero ya que tenemos a 3 representantes de los partidos políticos que tienen la decisión para alcanzar los 86 votos, yo les sugeriría lo siguiente. Número 1, aprueben antes de la elección primaria, antes del 8 de septiembre, aprueben la ley de justicia electoral. Ese Tribunal de Justicia Electoral no puede ir con supletoriedad a definir lo que usted fue parte de beneficiario, ¿verdad? En el sentido de su recurso. Porque no es posible tener un ente constitucional en la función electoral que no tenga ley contenciosa, sino que está sacando de esta parte y saca de la otra, y qué bien que lo han hecho, pero los niveles de conflictividad en los procesos comiciales son fuertes, porque nada más y nada menos se está peleando el poder.
Primero interno y después y bueno, esa es una. Y la segunda ley que sí está al alcance de ustedes y de sus bancadas y de su gente que define la agenda, se llama la actualización, la revisión de la unidad de política limpia. Hay una denuncia de una organización civil que 30% del financiamiento de la elección 2021 se cerró, se clausuró sin rastro alguno. Yo fui diputado suplente y en el 2006, 2007, ahí en el Congreso se oían los rumores en el pasillo de que había financiamiento del narcotráfico, pero era, te voy a decir esto, pero no le digas a nadie. Ya. Y después, en el juicio allá en Norteamérica, sale y se constata, no es posible que estemos con una ley que le va a permitir la discrecionalidad de decir que 30% de ese financiamiento todavía no tiene ningún rastro. Bueno, la que ha faltado también es un poco de valor de la aplicación de la actual ley. Sí, pero porque la actual ley ya le da la potestad a la unidad de política limpia de poder inhabilitar a aquellos candidatos que aún hayan quedado electos y no hayan podido justificar su campaña electoral. Pero sí hay que actualizarla, totalmente de acuerdo. Diputado Mejía, pero también es cierto que cuando estos señores le ponen a la gente la multa porque no dio sus informes, viene el Congreso, interpreta la ley y dice, le voy a adelantar un dato con esa ley. Como Comisión Anticorrupción, yo soy secretario de esa Comisión Anticorrupción, hemos sostenido reuniones con diferentes organizaciones internacionales y ya tenemos un marco jurídico para plantear una nueva ley para la política limpia, donde se ha actualizado con la ley de Colombia y se ha visto los avances que han habido en España y en otros lugares que sí existe esa ley. Porque para mí, el primer filtro para evitar que el dinero del narcotráfico, crimen organizado, elevado de activos, se inmiscuya en política, es política limpia. Pero si realmente no están ahí solo de adorno, sino que van y ejecutan como debe ser la ley. Y si podemos ampliarla más. Y el tema de la ley es la ley procesal electoral, que usted había mencionado justicia. Es la ley de justicia electoral. Sí, ley de procesal electoral que ya, bueno, la Comisión de Asuntos Electorales que preside Racel Tomé ha hecho giras sobre eso. Sí, y entiendo yo que va a ser sometida en los próximos días porque hay cabildeo con la bancada mayoritaria. Ahí hay que ver otro tema, hay que ver otro tema ahí con la ley de justicia electoral. Sí, hay que aprobarla, que es urgente, pero con política limpia. Si usted le da la potestad política limpia de que alguien que no puede justificar sus recursos de campaña y que le da la potestad de inhabilitarlo, ¿usted cree que la van a respetar? Y no respetaron ni una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia. Ese es el problema que tenemos en el país, las decisiones que tenemos que tomar. Sí, ¿ante quién tiene que presentar política limpia la inhabilitación de un diputado? ¿Ante quién? Entonces esas son cosas que hay que definir, porque tenemos diputados que están inhabilitados jurídicamente. Y están ejerciendo el cargo. Pero, ¿quién ejecuta esa sentencia? Porque las inhabilitaciones aquí están inhabilitadas, papá. Sí. Bueno, entonces todo eso hay que estudiarlo. Solo para cerrar un tema, por la inquietud de los compañeros diputados de Netzer y de el compañero Hernán, en el presupuesto que vimos, el grueso del presupuesto, que son los documentos electorales, son 435. Si tuviéramos, como se ha dicho, que definitivamente no va a haber voto electrónico, ese presupuesto de 1.500 sería mucho más solo para el voto electrónico. Es para que miren la dimensión. Pero si eso te garantiza, Marlon, que realmente vos sepas que los liberales eligieron a un candidato, que los nacionalistas eligieron a otro y que el libre eligió a otro, ¿no sería justo y necesario garantizar que realmente sea el pueblo hondureño? Ahora, ¿no te llama la atención que países que no le garantiza nada? Sí, al revés, es más manipulable todavía. No le garantiza nada. Mira, sí, exactamente. Entonces solo ponerte a pensar, ¿por qué Alemania había ido al voto electrónico y ahora ya no lo tienen? Simplemente. ¿Sabe cuál fue el tema de Alemania? Ajá. Que pierde su secretividad. Sí, pero suficiente. Sí, pierde su secretividad y
los procesos, así como lo dijo el compañero, la comunidad internacional le da algunos parámetros para montar algunos procesos. Uno, que puede ser auditable, y debe ser auditable por cualquiera. ¿Y usted cree que cualquiera puede auditar un voto electrónico? No, entonces Ok. por eso mantenemos la posición de que sea con papeleta electoral. Mira, Para yo cerrar el tema. el político tradicional, las nuevas generaciones tenemos otra tradición. El político que acostumbró, Ustedes tres van a votar a favor para que vayamos avanzando. ¿Van a votar a favor de ese presupuesto? si nos hacen la Yo sí justificación. voy a votar a favor. Tenemos que escucharlo bien en Sí, el Congreso. Es yo que sí, mire, yo sí quiero escuchar la mire, justificación del yo Senado. creo Lo que bueno es que no se van a negar. Y ya no va a venir de finanzas. la clase No, política... lo bueno es que no se van a creo que negar, le hemos quedado de ver ya mucho les al sacó pueblo Pero hondureño. solo con ver Compromiso. lo que nosotros Yo exigimos sí voy a para votar la a biometría y el favor. tener, Yo también. Esa solo moción son vamos a 400 votar a favor millones, del jefe de desde bancada ahí del ya Partido prácticamente está Liberal. justificado el aumento. Solo fortalezca la ¿Cómo es, jefe de biometría, porque bancada, en el qué? 2021 La la hizo. moción para que se apruebe ese presupuesto la presentó el jefe de bancada del Partido Estoy de Liberal. acuerdo que Mario Segura, oíme Mario, qué bárbaro. ¿Ah? Bueno, voy a hacer la otra pausa, ya volvemos. Creo que van a aprobar ese presupuesto. Que quede constancia que yo estoy en contra de él porque en un país Ya tan está pobre aprobado. no se puede gastar en eso. Ah, ya está aprobado. Ya está aprobado. Estamos oyendo, ¿ah? El consejero oye que ya está aprobado. Está Entonces como ustedes los los- diputados, no, ¿qué? todavía no. Solo. Está como los préstamos, No, es Raúl, que tiene- preaprobado. el Finanzas tiene que mandar la transferencia, el presupuesto al Congreso y el Congreso tiene que aprobarlo. Es que Finanzas le manda la parte técnica y le Y le dice él ya- qué partidas va a afectar, pero ya lo revisó. O sea, ¿Cuándo, hay una cuándo y revisión- cómo se entrega el dinero a los movimientos? ¿De un solo o después de liquidaciones? Es que no se le da dinero a los movimientos. Pregúntale a la gente. No se le da Es a los dinero. partidos para capacitación. Es diferente, Raúl, para la No, capacitación. aquí está preguntando un de la gente de la mesa. televidente. No, Sí, por eso. que pero está dentro no, de ese mismo Sí, presupuesto. ¿verdad? Perfecto. sí. Capacitación. es para la capacitación electoral de la gente que va a las mesas. Sí. Bien, una pausa, continuamos. Bien, continuamos. Uy. Bien, aquí están hablando de contada de votos. Tengan cuidado. Entonces, ¿qué piensa de lo que los sondeé y los sentí que van a No, votar a favor? como los préstamos que dan las instituciones bancarias, ya está preaprobado. ¿Ah? Solo falta... Y en realidad, pues, no es que no van a aprobar el presupuesto, saben y están conscientes que deben hacerlo, pero les decía yo cuando nos fuimos al corte comercial, bueno, hay que exigir probidad, ¿verdad? Porque tampoco es abrir la chequera y La rendición de cuentas. compren todo, rendición de cuentas, el otro tema. Y yo sí creo que si hay un ajuste en esa probidad de reducir el 30% de ese gasto, Voy a una pregunta aquí. puede que- haber otro. Que me lo dejaron los muchachos de producción. Si estos 492 millones de lempiras fueran parte para adquirir un equipo que también se va a utilizar en las generales. Sí, sí. Sí, debe. Sí, todo lo que, todas las compras de suministro, algunas compras de suministro quedan para las generales. Digamos, tenemos que comprar, por citarle un ejemplo, Urnas. urnas, computadoras, todo eso queda para las generales. Que después se Y dona. las urnas que se utilizan en los procesos anteriores no Esa son- misma son pregunta le hacía, o sea, utilizadas. Sí, son reutilizadas. Es más, nosotros seguimos utilizando urnas que dejó el Tribunal Supremo Electoral. Solo les pusimos una viñeta ¿Qué dice CNE? que dice CNE. Sí, se reutilizan. Todo el equipo se reutiliza. Por eso se hace un inventario, porque también con el tiempo hay... Pero nos quitaron la destrucción. curva de Baxon, más y las mandan con la curva de Baxon, nos abordan, nos preocupa. No, porque esa curva la ponen los partidos al interno, porque van a primarias ahorita. Ahorita no se da la curva de Ovax. No, mire, lo que yo espero realmente, y yo pienso que el pueblo hondureño es que le garanticemos realmente que sí estamos fortaleciendo la democracia. Le hemos quedado de ver mucho la clase política al pueblo, ¿verdad? Y vamos a ver si no se ve reflejado en estas elecciones internas el flujo de votantes, a ver qué tanta credibilidad tenemos la clase política. Acuérdense que el CNE está conformado también por políticos, ¿verdad? Creo que va a vacar, creo que Julio Navarro y también, ¿cómo se llama? Kelvin Aguirre. Kelvin Aguirre, ¿verdad? Ya lo suple, ¿cómo se llama? Marlon Ochoa y también... José López. José López, así es. Entonces, está conformado por políticos, inclusive el CNE. Pero sí le hemos quedado de ver mucho al pueblo hondureño. Miren, hay más de 500,000 jóvenes que están listos para poder ejercer su sufragio y vamos a ver
que Por realmente primera vez. por primera vez. Vamos a ver si realmente nosotros... Solo lo interrumpe, me dice un televidente, para capacitación, ja, ja, ja. ¿Y cómo controlan cuántos fueron capacitados y la calidad de capacitación? Esto es un tremendo desastre, una verdadera pena. No, y terrible, pues, o sea... Pero la tenemos cantidad que le dan a los partidos para ese proceso no es una cantidad. Yo me recuerdo que el año pasado en las elecciones internas lo que le adjudicaron al Partido Liberal, porque hay que hablar, no es a las corrientes, fueron 7 millones. Eso fue para capacitación. Sí, se le da un y eran 3 corrientes. porcentaje de acuerdo al... es un porcentaje de conformidad, la ley ya le establece qué porcentaje se les da para capacitación. Que usen, y es más, se les pide, allá hubo un problema, que se les pide después una liquidación sobre esos recursos. Hay que presentar los listados de la gente que capacitaron, los hoteles que utilizaron, contrataron, la alimentación que contrataron, y todo eso tiene que justificarlo. Para mí esa parte es bien importante, sí. Y es lo que yo le decía, o sea, tiene que involucrarse el CNE en la capacitación de las personas que van a ir a las mesas electorales, porque eso es lo que garantiza la transparencia en el proceso. Para llegar más con mayor facilidad a todos los movimientos y a todas partes del país, es que se le pide que mande sus instructores, se instruye a sus instructores y se les da el material de capacitación, los cuadernos, los afiches, todo el material se les da. Me dice don Lenín Mendoza, buen día, licenciado, espero esté bien, fui candidato a alcalde de El Paraíso Liberal, y las capacitaciones a los miembros de mesa, los gastos, los erogamos nosotros a lo interno. Atentamente, Lenín Mendoza. Eso es un reclamo ya para el partido, ¿verdad? Claro. Que no le hizo llegar recursos. Exactamente, habría que ver por qué tuvieron que afrontar ellos eso. Es una buena denuncia que están haciendo, porque si al partido le dieron dinero y el partido no lo entregó a los diferentes municipios, pues ahí tiene que ver el CNE qué fue lo que pasó. Bueno, también recuerde que los partidos tienen su propia estrategia, ¿verdad? Con tal que nos pueda liquidar el uso de los recursos, ya queda, y creo que ahí, por les decía, que hay que trabajar al interior de los partidos, democratizar los partidos, para evitar esos comentarios. Partamos de que Denis, que van a aprobar ese presupuesto, que es lo más seguro, para que no se lo roben, ¿qué hay que hacer? No, hay que establecer, no se lo roben una buena parte. Hay que establecer mecanismos, reitero, el tema de la probidad, el tema de pedir la austeridad necesaria en el sentido de al menos un 30% de ese valor que hemos tenido en este momento, conocimiento. Y el otro tema, cómo trabajar en el futuro, no para hoy, cómo trabajar en el futuro para que los presupuestos electorales sean sostenibles en el tiempo. Porque obviamente, Raúl, cada 4 años aquí aparece una definición que para mí no tiene lógica, que es, este es un proceso inédito. Por supuesto que cada 4 años va a ser un proceso inédito, porque son 4 años los que pasaron y hoy estoy en uno nuevo y tiene otras coyunturas. Entonces, además, sería interesante, reitero, trabajar en una ley de partidos, pero también en ese voto duro que usted mencionó, diputado Mejía, para que los partidos políticos, y aquí solo voy a hacer una comparación, un benchmarking electoral, una comparación con Panamá. En Panamá, a la elección primaria van los miembros del partido. Y aquí se amplía un universo, el consejero Lobo dice, bueno, pero es que no va ni el 50% de la gente que está habilitada en el Censo Nacional Electoral a la votación, y eso hace que de momento usted pueda entender y pensar y tal vez adelantarse en una premisa o tal vez en un prejuicio también, en el sentido de decir, es mucho dinero para lo que verdaderamente estamos teniendo de resultado. De hecho, entonces... ¿Un censo de partido? El censo de partido político, para que los de libre elijan a los de libre, pues. Sí. Para que los nacionalistas elijan a los nacionalistas, los liberales a los liberales, y los partidos políticos, como el PINU Socialdemócrata, elija a sus candidatos el día de la elección, porque eso está obligado aquí. Aquí dice que tienen que hacer en base a sus estatutos, elegir a sus autoridades. No, y que podría hacerse más o menos un prorrateo también, ¿verdad? Pues, porque, un ejemplo, le van a llegar la misma cantidad de papeletas al Partido Nacional, al Partido Liberal y al Libre, y van a votar diferentes sectores. Entonces hay un desperdicio de documento electoral bárbaro que podría hacerse con un censo de partido
enviar una cantidad ampliada. Un ejemplo, en vez de si me van a enviar 200 papeletas, que me manden 120. ¿Cómo van a eficientar? Por eso, el porque tema, es complicado. Y más con los datos estadísticos de la participación ciudadana en elecciones. Eso podríamos hacer para abaratar el tema, algunos costos. y usted que preside una comisión anticorrupción, es cómo van a priorizar el gasto, cómo se va a controlar el gasto. Porque gastar hay que gastar, ¿verdad? Solamente que ese gasto permita ser una inversión en el final y no un gasto, que es diferente. Usted dijo, licenciado Raúl, que se roban el dinero. ¿Dónde se roban el dinero si ese dinero lo maneja el CNE? Que no se lo vayan a robar el que no dinero. se vayan a robar. No, pero si no, estamos diciendo que no lo van a robar, ¿quién maneja ese presupuesto que vamos a aprobar? Bueno, a lo largo de la historia han salido muchos ricos de ahí, pues. Que los investiguen. Que cotejen lo que han ganado en salarios y lo que tienen. Es que lo que Raúl dice es que el presupuesto es alto, Sí. y que al haber un presupuesto alto, pues hay suspicacia, pero si hay controles, si tienen departamento de auditoría, departamento Que financiero. me imagino que sí lo tienen, ¿verdad? Todo Mire, eso reestructurado. Este órgano electoral, y en virtud de las experiencias de los anteriores órganos, además de tener el área administrativa de los recursos, que es la ADAF, también tiene otros dos órganos, que es un departamento de compras, estrictamente de compras de cuestiones electorales, y tiene otro, ¿cómo le llamamos a este? Que controla el gasto, Auditorías. aparte de la auditoría. Aparte de la auditoría. Y hasta que ha pasado por todos esos filtros, es que realmente el Pleno autoriza el pago de esos recursos. No es que de finanzas, de la Secretaría, de la Dirección de Finanzas le pasa directamente a los consejeros, no. Lleva un filtro. Un proceso. Y se está optando, especialmente en la ley que se le ha presentado al Congreso, que va a ser transparente. Es decir, la licitación va a ser mediante licitación. Lo único que vamos a cortar son los plazos. Va a ser pública. Y también al recibir las ofertas son públicas. Germán, Y la adjudicación va a ser pública. Germán, ¿y garantizan el TREP? Sí, claro. Y ya no está en la ley, pues. Si no, usted se lleva preso al pero al le digo, Consejo. garantizan Para de las que internas, el sí. tiempo que tienen Para las para hacer la primarias. contratación, Sí, entonces sí. va a ser viable. Sí, Esa sí. es la pregunta. Es más, hay tantas reformas que hay que hacerle a la ley. Una, para no tener esto del presupuesto, hay que dejarlo establecido aquí, hombre. En la ley. Hubo un intento en el Hay que 2012. considerarlo ahí. Por lo menos darle los plazos en cuándo debe estar aprobado. Para no estar en esto, si me lo aprueban o no me lo En aprueban. el presupuesto del año pasado no estaba contemplado. No, porque la misma ley lo contempla aparte. Una cosa administrativa y otro presupuesto especial para las elecciones. ¿Vos eras diputado en el 2012? Sí. Sí, Sí. sí. El tribunal presentó una propuesta de ley de participación ciudadana, así se llamaba. Y pues no bajó de la Secretaría General, ¿verdad? No llegó a los curules, o como dijo una ciudadana por ahí, a los Lo curiles. engavetaron. Lo engavetaron. Ahí se había establecido un fondo para la democracia, tomando la experiencia de Costa Rica. En Costa Rica le aseguran el financiamiento de la elección ya per se, por sí mismo, ahí. Y no tenés que estar viendo si sale, si no sale, si los tiempos se te van avanzando. Entonces, son cosas de experiencia, simple y sencillamente uno tiene que ver el reflejo allá. Obviamente nosotros como hondureños decimos, que se haga como en aquel lugar. Claro, hay que revisar primero las interioridades, ¿verdad? Porque la coyuntura nuestra es diferente a las otras coyunturas, por muy vecinos que seamos, cercanos o lejanos. El detalle es que sí, debe haber, pues, yo digo que más tiempo, pero sobre todo más decisión política para buscar cómo se organiza administrativamente este tema de procesos electorales. ¿Cuánto va a costar primaria en general, más o menos? Entonces, ¿cuánto va a gastar? No creo que pase de 2.500 millones el ciclo electoral. No pasa. Ajá. Mire, volvemos otra Solo vez. lo Mire, quedo más. viendo y eso. Mire, también Sí, hay porque que ese es un hay que presupuesto hacer una bastante reforma a la ley electoral para abaratar costos. Abaratar costos. Porque aquí
quedó amarrado en el 278, que el Consejo no puede desarrollar el programa de escrutinio o de transmisión de resultados, porque ya lo manda que tiene que adjudicar 4 meses antes de las elecciones. Y si lo abrimos, que lo reformamos o lo abrimos, dejémosle la opción que también lo pueda desarrollar, podemos desarrollar algún sistema con la cooperación internacional. Entonces, hay que darle viabilidad también, porque cuando se sientan a ponerse candados, nos miran el costo que ese candado nos puede costar en el futuro. Cuando asumen las nuevas autoridades, la abogada Cosette López va a representar al Partido Nacional. Cosette, que fue la secretaria municipal, con una buena profesional, y también el actual ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, a quien vi hace poco, va a asumir por el Partido Libertad y Refundación. Queda la actual presidenta del Consejo Nacional Electoral, la abogada Ana Paola Hall, que es representante del Partido Liberal. ¿Cuándo asumen Ochoa y Cosette López? Nosotros vacamos el 10 y ellos llegan el 11. Sí, 2 días después parece de la convocatoria, Sí, ¿verdad? ellos llegan, ya toman formalmente posesión el 11 de septiembre y la convocatoria es el 8. Bueno, ya nuevas autoridades, comentarios, Marlon. Bueno, como demócrata y acostumbrado a vivir en un proceso donde la participación del pueblo es valiosísima, debo asumir el costo de vivir en democracia y yo creo que no nos debe dar pesar en un proceso electoral donde la participación de la gente es la que va a definir quiénes son las autoridades que nos van a representar en los partidos, quiénes son los que van a optar cargos de elección popular, porque la elección interna para mí es la principal, porque es el filtro, porque en las elecciones internas son donde se definen los candidatos. Si no existe, hay mucha gente que a mí me decía antes, no, yo a las internas no voy a votar, pero ¿por qué? Si es la principal, es el filtro que se pone para que salga la mejor gente. Entonces, debemos de promover... Es la primera vuelta. Debemos de promover mayor participación. Y yo no sé si en ese presupuesto hay partida presupuestaria para motivar a la población a asistir a los procesos electorales. Sí, ya sí, como una en campaña, comunicaciones. ya está Sí, establecido. está establecido el área de comunicaciones. Porque yo creo que a mayor participación de la población en los procesos electorales primarios, eso fortalece la democracia, porque prácticamente ya la gente queda comprometida a ir a votar a las elecciones generales. Eso me agrada saber de que, porque yo me recuerdo en algunos procesos que de parte del AIDE se apoyaba en aquel tiempo el Tribunal Supremo Electoral. Solo te interrumpo. Ajá. Ínfimo Comunicaciones, 1 millón. Hay que ver otras partidas. No, aquí está 1 millón. No, sí. no, eso ¿Un es millón? lo que yo pregunto. Ponémelo, ponelo ahí. Yo creo que está bajo, pues, si queremos llevar nosotros Ay, a la entonces. gente a No, bueno, que pero entonces, ahí exista en un buen el flujo Congreso de, sí podemos Vamos, nosotros, ahí, aquí, de personas nosotros podemos a en votar. finanzas, a través de finanzas, Poneme el podemos cuadro, hacer- hombre. Gracias, Elder. Vamos a ver podemos otra cosa. exigir. ¿Sabes? 1 millón, el Bien penúltimo. más lo que hay que faltan 8 millones para los 1500. Comunicaciones, No, 1 pero millón. comunicaciones. Ciérrelo. 8 millones revisemos no otra cosa. resuelven eso. Qué bueno. No, vi que ahí está, yo ya rato no ¿Dónde? vi. Para que sea más fácil contablemente, ciérrelo. Número pues. 23. O sea, Sí, sí. van a gastar 1.500 millones y van a comunicar con 1 millón. Andan bien. Está No. bien distribuido. Es como No, ahí es donde hay que hacer ¿Cuánto, la cuánto, revisión. cuánto cuesta anunciarse en un medio de comunicación? un anuncio. Imagínese. Un anuncio aquí de 30 segundos. Negociado cuesta 30.000 en fin. Eso. 30 segundos. ¿Se imagina? Y que esté O sea pasando, que un millón son diario. 30 anuncios. Sí, No es hombre. nada. no es nada. O sea, Germán, ese es un tema, mira, Sí. a discutir. Sí, porque en las elecciones pasadas nosotros tuvimos una inversión de 7 millones. No es nada. En comunicaciones. Y No- eso ya no no es se nada. puede modificar ese propuesto. Sí, se se lo puede pueden quitarle. Ustedes. ¿Ah? Ustedes, Bueno, pero ustedes le pueden ponerle los 8 millones que restan. pero es que no, Pero llega a los 500. pero ¿por qué tomaron esa decisión de 1 millón en comunicaciones? No, O sea, ahí sí son- desconozco el argumento. Son valoraciones, diputado. De igual es una O propuesta. puede ser, o puede también, hay que ver, Bueno, no, porque hay- la no, cooperación igual, internacional ayuda en no, eso. por eso te digo, El me PNUD. recuerdo que el AIDE en aquel momento emprendió a través de la MON
exigiendo, no exigiendo, sino que motivando la participación, pero aquello estaba focalizado a las alcaldías municipales, de que hubiera mayor participación. Bueno, también los partidos políticos de manera interna tenemos que motivar a la población. Claro, pero si tenemos un presupuesto bastante alto, hay que sumarle un poco más a ese párrafo ahí, pues. Sí. Ahora, redistribuirlo. Redistribuirlo mejor, exactamente. Miren, Aprobada la ampliación. mire, ve, Ya está aprobado los 8 millones para lo que comunicaciones. estamos hablando nosotros, porque vaya, digamos, yo lo miro en México. No, ojo, Antes de no, las elecciones. la verdad, Marlon, de verdad, no sé quién elaboró ese presupuesto, pero no sabe nada mucho porque 1 millón en comunicaciones, una elección que le van a dar, el 1.500. pueblo tiene que estar No, informado. imagínate que no haya motivación para ir a votar, que sí la va a haber. Entonces estamos gastando 1.500 con baja participación. Entonces la motivación a la participación debe ser un ingrediente importante de este presupuesto. Sí, para De el, los periodo más pasado, importantes. para el periodo pasado se manejó comunicaciones a través de una empresa, ¿verdad? Hasta sin licitación, y costó alrededor de 7 millones. Es que así es, Sí. tienen que hacer una Sí, licitación una y que licitación. una empresa maneje la campaña publicitaria del Consejo Nacional Electoral Bueno, que va a convocar a elecciones internas. O puede ser Fíjate que haya algún convenio ya con el PNUD de que, ¿Quieren que les diga? de que va a Les asumir voy a ese mencionar rol. un punto importante. Ustedes saben que hay muchas personas que se trasladan de una ciudad a otra. No se dan cuenta que para poder votar en esas ciudades donde viven tienen que hacer traslados domiciliarios, ¿verdad? Sí. Hay mucho desconocimiento de los ciudadanos y acaba de iniciar los traslados domiciliarios. Finalizan el Pero 24. no hay una campaña masiva de parte del órgano, que en este caso es el RNP, para explicarle a la gente que tiene que hacer su actualización domiciliaria. Entonces, Mandan comunicados, pero no es algo como que, ¿qué es lo que yo más les digo? Yo, visible, por pues, ejemplo, en radio y televisión. miro muchos canales de México. Ahorita, antes de las elecciones, había una campaña de parte del órgano invitándole y diciéndole a la gente qué era lo que necesitaba para poder ir a las elecciones. O sea, es una campaña oficial. Eso debe ser parte de ese presupuesto. Eso es lo que yo ya quería que observar. lo vamos a discutir en el Congreso y de hecho lo podemos Ahora, modificar, ¿verdad? Sí, Claro, ahí le suman los otros 8 millones. Otros No, 7 mire, millones para- más. No, es que aquí, mire, el tema del presupuesto, como yo aquí sí puedo compartir con todos los panelistas, es necesario para poder garantizar democracia, participación ciudadana. Fortalecerla. Pero sí podemos hacer una redistribución, bueno, no sé si hay tiempo, pero sí podríamos abaratar costos, como lo que tuvimos en esta plática, con los censos de partido, abarataríamos cuánto dinero. Mira, hay 435 millones dirigidos a papeletas electorales, que se puede abaratar un buen porcentaje de dinero si realmente manejáramos un censo por partido y evitáramos mandar las 200 papeletas por urna. No deja crecer su Es partido. una usted, reforma entonces, si que lo hace ocupa. con consenso cerrado, no deja crecer su partido. No, Tendría no es que censo hacer- cerrado. Por eso le digo, un ejemplo, si su censo de partido es de 1 millón, es de 500,000, entonces usted las papeletas va a mandar un número mayor, no va a mandar los 500,000 cerrados, para que permita al ciudadano participar. Sí, porque usted me dice, si no está en el censo de partido, entonces ¿cómo participa el nuevo que quiere incorporarse al Libre? O al Partido Liberal o al Partido Nacional, no podrían participar. Pero sí podría hacer un prorrateo de cuánto es la cantidad de participación que hemos tenido en las últimas elecciones de manera interna por urna. Esos datos los maneja el CNE y decir, bueno, ok, Libre en tal urna ha tenido más participación de 50 participantes, bueno, vamos a mandar 80 papeletas, no las 200, porque se pierden 150. Entonces, este tipo de revisiones sí podrían hacerse. Sí se hace. Sí se podrían hace. hacerse para evitar que algunos renglones presupuestarios estén tan altos. Hay renglones como para mí el del TREP y el otro de lo biométrico que no se pueden tocar si ya están estudiados, pero hay otros sí que Una sí. redistribución mejor, porque no va a ser la gente, pucha, no le ajusta a 1.492 millones. Sí, Buscando porque abaratar incrementarlo, ¿no? O sea, algunos siempre renglones que siempre están. subirlo, porque ya no Siempre vamos- del presupuesto usted sabe que por eso se llamaba un proyecto. ¿va? No, pero Sí, ustedes siempre dos va- que tienen solo- experiencia electoral, ¿verdad que es una deficiencia de que haya tan poco dinero? Raúl, vos que sos experto Sí, en no, sí. comunicación. Quiero ir a Denis, que a ver qué dice Denis. Vaya, pues. ¿Cómo decís? Démosle. Ajá, de todo esto.
No, insistimos en el hecho de que es un proyecto de presupuesto, Sí. que el Congreso Nacional lo puede modificar, pero insistimos en el tema técnico de este asunto de elecciones primarias es transparencia e integridad electoral. Que el presupuesto, que el abaratamiento de costos eventual, ¿verdad? Porque puede ser que no se dé, sea verdaderamente como una inversión y no como un gasto, señores. Y en ese punto ya dijimos, lo vamos a decir por tercera ocasión, hay que asegurar que exista austeridad, que exista probidad, que exista rendición de cuentas, que exista auditoría, pero no bajo el principio aquel que se dice en la calle, ¿verdad? Los conejos no se ponen a cuidar las zanahorias, sino verdadera auditoría, señores. Porque finalmente esto es dinero público y el dinero público debería, la elección, el gasto debería ser de conocimiento público, porque es dinero público, a pesar de que las elecciones primarias son para los partidos políticos, porque es financiamiento público, el financiamiento es de todos y cada uno, incluidos 4 a 5 de cada 10 hondureños y hondureñas que no tienen partido político. Ese es el gran problema. Entonces creo que aquí el reto es cómo se trabaja desde los partidos políticos por ver cómo se hacen procesos electorales que sean sostenibles cada 4 años y que sean sustentables también en el sentido del financiamiento. ¿Qué visualiza después de esta plática? Bueno, comparto también de que debe haber una auditoría. Muy delicado estar tocando fondos públicos, pues, y que el pueblo hondureño no le demos los resultados. Este dinero debe ser invertido, ¿verdad? No, que no se considere que es un gasto, sino que es una inversión. Y eso se va a demostrar en las próximas elecciones internas, el flujo de votantes que lleguen. Qué capacidad tenemos nosotros de llevar la gente a las urnas. Y veíamos en el presupuesto, y es lo que estábamos discutiendo nosotros, que no existe ese renglón suficientemente cargado ahí con el presupuesto para poder decirle a la gente, vayan a votar, ¿verdad? Y eso tenemos que hacer hincapié nosotros el día que se nos presente, que agenden la discusión de este presupuesto en el Congreso Nacional, y que lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Y esperamos que ese día esté lleno el Congreso Nacional, ¿verdad? Porque realmente el pueblo merece algo diferente, algo mejor, ¿verdad? Le hemos fallado, le hemos quedado de ver al pueblo hondureño, y hay que hacer las cosas mejor, hay que hacerlas diferentes. Es un presupuesto alto, considero que es alto, pero si vamos a fortalecer la democracia, vamos a apostarle, ¿verdad?, que vamos a votar a favor de ese presupuesto. Algo diferente que va a pasar es que va a existir el TREP en las internas primarias, y también aquello de que en aquella aula por allá están los de Libre, en la otra están los liberales, en la otra nacionalistas, y usted anda de aula en aula votando por los diferentes partidos. O sea, eso no se puede dar. Ahora, ya con ese proceso biométrico ya eso se va a tener. De acuerdo. Ahora, Hernán, solo para ponernos en contexto, lo de un presupuesto alto es en relación a qué, por ejemplo, y los consejeros tienen que saber ¿cuántos millones van a votar en las elecciones internas? Usted dijo 2.5 más o menos, ¿verdad? Ok, si nos comparamos con otros países, Guatemala, si van a elecciones internas, o Brasil, que vota cualquier cantidad de personas, o México, hay que comparar cuánto gastan ellos en un proceso interno contra lo que nosotros gastamos, para que tengamos una media. Por ejemplo, si 1.500 millones movilizan 2.5 millones de electores a una interna, pero en México un proceso interno le moviliza con el mismo presupuesto 5 millones, creen que nosotros somos caros. Sí, sí, ¿Me entiendes? Esas son las comparaciones y ellos tienen que tener. No, perdón, Marlo, hablo de presupuesto alto considerando los ingresos que tiene el país, pues, y los problemas que tenemos: educación, salud, infraestructura. Si lo vemos en todo eso, vemos que está un presupuesto alto. Yo también lo veo igual, así como lo veo el licenciado Raúl. Ellos tienen la comparación. Si yo le pregunto. Lo que sucede en esto, Marlon, es lo siguiente, que el encanto de atraer el elector es de ustedes. Y nosotros tenemos que prever que ese encanto de ustedes sea masivo.
Claro. Tenemos que darle de qué sucedería si el Consejo de repente, vaya, no tiene nada en comunicaciones y promoción, pero ustedes la tienen y nos hacen llegar al elector. Y nosotros solo porque consideramos que tenemos que tener un parámetro más allá. Yo sí le puedo garantizar que el pueblo va a ir masivamente a votar a las Y eso internas. esperamos A la todos. interna, ok. Entonces tenemos que estar Yo sí le preparados puedo para dar- eso. Conozco a este pueblo. Y imagínense, si para las elecciones generales se montan 18.200 mesas electorales y en las internas para cada partido se montan 9, entonces si hemos priorizado nos vamos por la mitad. Considerando que puede llegar la mitad del votante a a cualquiera de ustedes. Y le puedo garantizar que el Partido Liberal es el que más votantes va a movilizar a las mesas Entonces electorales. eso va Va a ser el también de Partido la promoción Nacional. y el encanto Se va a que al acordar. interior de sus movimientos Vamos a ver. tengan, ¿verdad? Solo en la proyección de la mesa hay 3 millones de votos de participación, Marlon. ¿Revisaron ya el informe del Latinobarómetro de las Américas? Si no, revísenlo. Solamente. Tú quedaste de mandarme esa información. Ah, no, yo ¿recuerdas? porque tengo mi blog y yo tengo un comentario de índice de democracia y también de los indicadores globales de integridad electoral últimos que han salido. Yo te los envío si lo querés. Ayer fui invitado, lamentablemente tenía un compromiso por ASJ a... Hoy es el evento. ¿Ahora es? A las Mire, 10. Vaya, Ah, entonces. ok, sí. Miren, Vamos a miren. ver, Las últimas elecciones, las últimas 3 elecciones casi se ha mantenido de 3.2 a 3.3 electores en elecciones generales. Lo que indica que a las primarias es 1 millón el que no va. Y ese millón es la diferencia en las generales. Hay un alto porcentaje de gente, más del 40%, que hoy, jueves 8 de agosto, dice que no sabe por quién va a votar. ¿Qué porcentaje? Un poco arriba del 40%. No es tan alto. No, pues, No es tan alto porque no ha iniciado el proselitismo político. la última A medida encuesta. inicia el proselitismo Iba- político. imagínese. Y hay mucho que es el voto que todos queremos cautivar, que es el voto que no es partidario, sino El que indeciso. vota el indeciso, Indeciso. que ese va a participar hasta El- en las generales. Va a Siempre esperar anda en un ver rango de cuáles 1 son. millón Siempre de va ese a haber indeciso eso. que llega a las generales. A mí lo que después de esta entrevista, de este foro tan importante, me voy con el buen sabor de boca, porque escucho de 2 personas beligerantes de estas 2 bancadas, en mi caso como secretario de la bancada de Libre, que existe la voluntad política para aprobar este presupuesto. Y también que se cae la campañita de Tomás Zambrano de andar diciendo de que Libre no quería elecciones, que Libre quería quedar en el poder, que no queríamos someter el presupuesto, y los ataques reincidentes contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que es intransigente y que no lo quería someter. Ya queda bien claro al pueblo hondureño que lo que hemos querido nosotros es que se transparente el proceso, que se transparente el presupuesto y que todas las bancadas quedemos contentos. Hoy acabamos de revisar un renglón presupuestario de comunicaciones que debemos de exigir que se reubique porque, si bien es cierto, la participación cae o recae sobre los partidos políticos, también el ente neutral, el ente ejecutor, supervisor de este proceso que es el CNE, debe impulsar la participación masiva a través de los medios de comunicación, pues porque si lo hacen a través de papelitos y de charlas, eso no llega, eso se tiene que hacer a través de los medios de comunicación más fuertes y de los foros más fuertes porque la gente pasa pendiente de eso. Sí, nos vamos. Conclusiones, por favor, Germán. Bueno, creo que la democracia nos corresponde a todos, no solo a los partidos políticos ni a los entes electorales, lo que indica que tanto los organismos internacionales, los organismos nacionales, la sociedad civil debidamente organizada, debíamos de acompañar cada etapa del proceso hasta el día de las elecciones. Estar vigilante que el cronograma electoral se vaya cumpliendo y que la ejecución presupuestaria, así como dice mi amigo, nos volvamos también auditores sociales, que estemos pendientes sobre a dónde van nuestros recursos, nuestros impuestos, como decía el amigo acá, y acompañar al Consejo Nacional Electoral en cada una de sus etapas, y también que el Consejo Nacional Electoral se abra de estar informando a la sociedad hondureña
cómo va el proceso para evitar esas noticias falsas como han venido ocurriendo después de esa crisis política que vive Venezuela. Porque aquí todos somos responsables y si algo pasa en Honduras es porque lo hemos permitido todos. Dice un ciudadano de apellido Purcell, no Porcel, ¿verdad? Purcell, que los políticos somos como los cines del barrio o del pueblo. Ya cuando tenemos la gente congregada en la sala, le cambiamos la película. Pasen buen día. Gracias. Diputado Hernán Guevara. Sí, bueno, decirle al pueblo hondureño, invitarlo ya desde este foro, que nos ha permitido el licenciado Raúl, que vayan a votar en las internas, ¿verdad? A medida vayan a votar mayor cantidad de personas, vamos a fortalecer la democracia, vamos a hacer las cosas mejor. Los invito a que voten por el Partido Nacional. Tenemos las mejores opciones en el Partido Nacional. Tenemos doña Ana García Hernández, que trajo el proyecto de vida mejor y que mucha gente extraña eso, porque en este gobierno no ha llegado esas ayudas sociales. Gracias, que Dios bendiga siempre a Honduras. Diputado Nexer Mejía. Si hay un partido que ha sufrido fraudes, se llama Libre, y eso todo el mundo lo sabe. Le apostamos al sistema biométrico y al TREP para tratar de transparentar lo más posible el proceso democrático, y invitamos al pueblo hondureño que pueda asistir y decidir quiénes son los que van a regir, bueno, los candidatos, los precandidatos de cada partido y un futuro presidente. Así que les invitamos que puedan hacer y le vamos a apostar siempre a la democracia. Diputado Lara. Bueno, solo aclararle a Nexer que quien sufrió ese fraude fue Salvador Narrala, que era el candidato de la alianza. De Libre, bajo la bandera de Libre. Ahí no hubo alianza. No, bueno, sí, hubo alianza, pero fue Libre. No, pero no fue alianza con Salvador, fue con el Pino. Ah, con el Pino fue. Sí. Bueno, Entonces lo sufrió el Pino. ¿Lo aterrizó Denis? No, sí, es que las cosas como son. Aterrícense. Entonces, pero ahora lo que estamos exigiendo es que no se vuelva a hablar de fraude en el país, que las elecciones sean transparentes, y creo que en un proceso transparente, que el pueblo vaya masivamente a las urnas, va a ser el Partido Liberal el que va a ser ¿Hubo fraude en favorecido. 2017, sí o no? Sí, claro que sí. Y fue a Salvador Narrala, que era el candidato que le robaron las elecciones. De Libre. Le dice Denny que era Y del Pino. No, pero... Nexer, era alianza. Sí, era alianza, pero hablamos del Pino sin menospreciar a los compañeros de Pino. Ahí es cuando tenemos problemas mezclando el hierro con el barro, mire. Denis, pero ahora Salvador Narrala va a ser presidente bajo la bandera del Partido Liberal. Bueno, que el que sea presidente sea en base a elecciones democráticas y auténticas. Transparentes. Gracias a todos. Sigan con nosotros un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy Estudio. Raúl, lograste que se aprobara el presupuesto. Sí. Fíjate, y tú estabas